Muy buenas noches, pues bienvenidas, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Puntualitos, vamos a empezar el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a Lucía, a Maru, a Marilis, Ana Cristina, que ya saben que nos reunimos todos los lunes. Ahora le cambiamos un poquito al miércoles por ser día festivo en Estados Unidos, pero estamos aquí con muchas ganas y muy contentas de poder compartir con ustedes y seguir platicando sobre las facultades mentales tan importantes y que al final del día son las que van a jugar un papel importante para poder cumplir nuestros objetivos. Hoy nos toca hablar de la voluntad, una facultad mental que en lo personal a mí me encanta. Podríamos describirla como que es una fuerza, ¿verdad? Que sale desde adentro, que nos genera hasta cierto punto una emoción, que dirige nuestra atención y moldea cada paso que vamos dando, cada paso que vamos generando para llegar a ese objetivo que tanto queremos, porque muchas veces podemos tal vez estar hasta cierto punto medio nublados en qué es lo que realmente queremos, pero cuando empezamos a escarbar y cuando encontramos qué es lo que queremos y el por qué, es cuando usamos la voluntad. Y es una facultad mental que al final del día está ahí y que nos va a permitir seguir adelante independientemente de, como le llamo yo, esos momentos interesantes, independientemente de esos desafíos que se presenten, vamos a poder llegar una vez que saquemos nuestra voluntad porque es más que, al final nos genera una emoción, pero más que una emoción también depende de una decisión. Es una decisión llevar a cabo o sacar esa voluntad para realmente dar el siguiente paso, tomar decisiones, tomar acciones diarias, porque eso nos va a permitir mantenernos en el enfoque, incluso cuando a veces pues no tenemos muchas ganas, ¿verdad? Cuando realmente queremos algo es cuando sale la voluntad, cuando tenemos miedo, cuando tenemos dudas, cuando hay cansancio. Yo les explico mucho cuando hago masterclass o con los clientes que tengo, yo lo veo como si fuera un láser mental, ¿verdad? Que va directamente hacia donde queremos ir y atraviesa excusas, atraviesa cansancios, atraviesa todo lo que se pueda presentar en el camino, porque al final del día nos va a permitir tener o trabajar esas habilidades de disciplina, esa disciplina externa que no necesariamente, bueno, más bien va a ser externa, sino va a venir de nosotros, ¿no? Esa disciplina que nos va a permitir sobrellevar lo externo. Y sin esa facultad mental, pues bueno, nos estaríamos un poquito más en desventaja para el momento que queramos tomar decisiones distintas. Y bueno, hay una frase que nos comentaba o comentaba Bob Proctor que decía que la voluntad es la capacidad de sostener una imagen, sostener la imagen en la pantalla de nuestra mente hasta que se vuelva realidad. Esa frase me encanta de Bob porque al final, como les decía, yo lo veo como si fuera nuestro láser mental, ¿verdad? Que va a atravesar todo lo que se nos ponga enfrente para realmente poder llegar a donde queremos llegar. Y quiero que comencemos con Maru. Bienvenida, Maru, muchísimas gracias. Y quiero preguntarte, porque se me hace muy interesante, a veces nos confundimos. ¿Cómo podríamos identificar que la voluntad, cuando nuestra voluntad está dormida o que no está ejerciendo el control que debería ejercer sobre el enfoque que queremos? ¿Cómo podríamos explicarles? Muchas gracias, Rosario. Buenas noches a todos y bueno, me encanta tenerlos a todos ustedes hoy presentes y a los que nos van a ver en diferido. Y es una excelente pregunta, Rosario, porque cuando tu voluntad está dormida y no estás al mando de tu enfoque, hay señales claras que te indican, y lo sabemos porque lo sentimos, que estamos operando en piloto automático. Básicamente es en modo de sobrevivencia. Y eso, y hay ciertas formas de cómo podemos identificar esto en nuestra vida diaria porque nos sucede a todos en algún momento de nuestras vidas y de nuestro día, porque no es algo que somos perfectos. Por ejemplo, a veces nos sentimos que estamos procrastinando constantemente y no sabemos por qué, pero lo posterga sin razón válida. Eso es una forma, ¿verdad? De no estar en control, de tenerla dormida. También te cuesta tomar decisiones. Y, por ejemplo, quieres hacer un viaje y lo preguntas y lo haces y lo dejas para después, lo dejas para mañana.
quieres coger un curso, quieres comprarte una casa y evitas tomar esa decisión o simplemente evitas decidirlo porque prefieres que estés dormida. Entonces, es otra de las formas de que tú te puedes dar cuenta que tienes la voluntad dormida y también estar en automático, que no cuestionas nada, simplemente haces las cosas, te levantas, te lavas los dientes y todos los días vas, trabajas, comes, haces, vuelves, haces las labores y regresas a tu casa. Y sin reflexionar por qué lo estás haciendo, cuáles son realmente tus metas, qué es lo que eso te está acercando a tus sueños, lo que haces diariamente, o simplemente estás viviendo en automático. Lo otro es muchas veces sentir que nos falta la disciplina. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y decimos, hoy voy a hacer esto, esto, esto? Y tienes a veces hasta listas, nos ponemos hasta una agenda y todo lo que vamos a hacer. Y resultó que pasó el día y no lograste nada, no hiciste nada. Y porque no tienes el compromiso contigo mismo. Porque no tenemos, y eso te aleja de tus metas. Porque entonces empiezas a abrir una brecha y empiezas a sentirte mal por la falta de decisión. Y es una sensación a veces como de vacío, de desconexión interna. Entonces, por eso es muy importante escucharnos y no sabes, porque no saber exactamente qué quieres en la vida o sientes que estás perdido. Llega un momento que hay mucha gente que pasan años en este vacío, en esta zona gris, y lo que haces es sentirte pena, sentir remordimientos por no haber logrado lo que tú querías hacer, terminar una carrera, hacer ese viaje, ser mamá, tu negocio, emprender eso que tú siempre quisiste hacer, ¿verdad? Entonces, hay señales que no está, que tú vas a saber que no estás al mando de tu vida. Y tomar atención, prestar esa atención en tu corazón cuando estás constantemente dispersa que tú hablas y empiezas una cosa y no los terminas. Y tu energía mental, más bien te sientes mal porque sabes que tienes todas estas cosas que hacer, pero en vez de agarrar y poner todas esas ideas en una libreta y empezar a anotar y empezar a atacarlo, estás en modo de reacción, no de acción, porque estamos reaccionando a todo, porque estamos en sobreviviendo. Entonces, si nosotros nos enfocamos y empezamos a realmente escribir el por qué lo estamos haciendo y por qué estás eligiendo lo que quieres en tu vida, entonces cambias tu perspectiva y al final de cuentas te das cuenta que todo lo que estás haciendo sin lograr nada realmente importante te va llenando de vacíos y te va dando un sentimiento de culpa y te das cuenta que no estás logrando tus verdaderas metas y no estás avanzando. O sea, aquí nosotros lo que queremos es crear esa conciencia de cuando tú quieras reactivar tu voluntad y retomar tu enfoque, hay ejercicios y hay cosas que podemos hacer para volverlo a hacer y durante el día tomar pausas. Por eso los gurús, ustedes ven que los yoga, esa gente está meditando una hora y cómo se enfoca, porque han entrenado su mente, como decía Bob, ellos entrenaron su mente. Entonces yo les invito a que empiecen con un minuto y tomen un minuto en la mañana y traten de enfocarse. Al mediodía digan, bueno, esta era la lista que yo tenía, ¿qué he logrado de esto? ¿Por qué no lo he hecho? Y vuelven a tomar 2 minutos más y toman varias pausas durante el día para practicar la autodisciplina con pequeñas acciones. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Ana Cristina, que va a ahondar más con otras cosas que tenemos que para cómo reactivarla, cómo hacerlo y, y ahondar más en este tópico tan importante. Buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes otra semana más y poder seguir aprendiendo más sobre esta caja maravillosa de herramientas que tenemos que son nuestras facultades mentales. Y realmente todo tiene un orden. Por algo, la primera que vimos fue la imaginación y la intuición, porque para entender cómo vamos a usar la voluntad de la mejor forma, tenemos que tener una dirección. Como decía Maru, a veces revisamos o nos frustramos porque no estamos alcanzando las metas. Ok, pero eso es lo primero. ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que yo quiero vivir dentro de 10 años o 15? ¿Dónde quiero estar yo en mi vida? Si yo sé para dónde voy, entonces es mucho más fácil. Ya yo sé en qué enfocarme, en eso que yo quiero para mi vida, ¿verdad? Entonces, otra cosa también que Maru estaba mencionando es esas pausas tan importantes para entrar en conexión con nosotros mismos y reconocer qué estamos sintiendo.
¿Nos estamos sintiendo plenos y realizados en lo que hacemos o estamos sintiendo de disconformidad en alguna área de nuestra vida? Y podemos decir, ok, áreas, ¿cuáles áreas? Bueno, enfoquémonos por lo menos en cuatro grandes partes, que sería la parte de la salud, la parte de las relaciones, ya sea con otros o conmigo mismo, la parte de mi vocación y la parte de mi libertad de tiempo y libertad financiera. Entonces, en esos momentos de silencio, nosotros vamos a decir, ok, ¿cómo estoy yo en esas cuatro áreas? ¿Qué siento? Y empezar a reconocer qué sentimos. Si eso no es algo que queremos sentir, ok, entonces, ¿qué es lo que sí quiero sentir? ¿Cómo sí quiero que sea mi vida? Y para entonces diseñar eso, uso las dos facultades mentales que ya tengo, la imaginación y la intuición. La intuición la estoy usando en esos momentos de silencio, en realidad estoy conectando conmigo misma, estoy conectando con Dios, que es el que me alienta cada segundo de mi vida, cada respiración. Y nada mejor para saber qué es lo que realmente quiero en mi vida. Entonces, habiendo usado ya la intuición, habiendo usado la imaginación para crear esa imagen de lo que yo sí quiero, la misión de la voluntad es sostener esa imagen de lo que yo sí quiero firme en mi mente. Pero vean que hay una diferencia entre algo que yo nada más quiero y algo que yo ya tomé la decisión de hacer y me comprometí. Porque a veces nosotros, ay, qué lindo sería hacer esto, ay, qué bonito sería hacer el viaje, pero nunca me puse a averiguar cuánto puede costar, a dónde quiero ir, cuánto cuestan los tiquetes, cuál es la mejor época del año. No lo estoy diseñando. O qué bonito sería si estoy en una casa que no me está sirviendo, o porque es muy grande para mí en este momento, o porque es muy pequeña, o porque está en un lugar que no es el que yo quiero para ese momento de mi vida. Ok, ¿cuál es la que sí quiero? ¿A dónde está? Ya fui a verla, ya fui a buscarla, ¿verdad? No, no se trata de un deseo pasajero. Si es un deseo pasajero, la voluntad ahí no va a jugar ningún papel. Tiene que ser cuando mi dolor sea más fuerte que cualquier excusa. Cuando algo me está molestando muchísimo, entonces yo voy a decir, ok, esto hasta aquí y tomo la decisión de cambiarlo. Y si ya tomé esa decisión, entonces ahí sale de dentro de mí la voluntad de enfocarme en eso que yo sí quiero. Tenemos que tener también muy claro que si yo en mi mente tengo constantemente la imagen de aquello que yo temo, aunque yo no lo esté diseñando a propósito, es como si mi voluntad estuviera ahí fijada, fijada en la imagen de lo que yo temo, de lo que no quiero que suceda. Y lo malo de eso es que mi energía va donde yo pongo el foco. Entonces, si yo uso mi voluntad en mi contra, que sería para dejarme llevar por el miedo y por lo que no quiero, eso es lo que voy a obtener. Lo que tengo que hacer es usar la voluntad, pero para fijarme en lo que sí quiero. Y también hay una diferencia entre la fuerza de voluntad y la voluntad que sale de adentro de mí. Porque la fuerza es algo externo, es algo como que me obliga, algo que yo me impongo. Como si cogiera un resorte y yo a la fuerza lo hago así y lo sostengo pequeño. En el momento en que yo deje de ejercer esa fuerza, el resorte hace pa y brinca y se acabó mi camino hacia la meta. Pero ¿de dónde sale en mí digamos, la voluntad verdadera? Sale de mi emoción, de lo que yo siento cuando yo veo la imagen en mi mente de lo que yo quiero. Porque me siento tan bien, tan realizada, tan contenta, siento que realmente estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de obtener eso, que entonces ahí sí realmente logro enfocarme en eso. Pero ahí es donde la decisión es todos los días, constante, constante, de sostener esa imagen positiva y no dejarme arrastrar por lo negativo que puede estar a mi alrededor. Pero entonces vamos a entender un poquito más qué prácticas pueden ayudarnos a fortalecer ese enfoque, la capacidad de enfoque, la concentración.
qué es lo que necesitamos. Y para eso tenemos a Marilis, que hoy nos va a contar sobre esas prácticas. Bueno, gracias, buenas noches, gracias una vez más. Este espacio me encanta porque crecemos, porque aprendemos y nuestro nivel de conciencia crece un poco más y eso es la idea de compartir esta información que es tan bella y además para poder entendernos un poco más para poder cambiar nuestros comportamientos y así tener una vida mucho más libre. Mire, yo les voy a compartir unas prácticas, ¿verdad? Porque la voluntad es una facultad intelectual muy importante. Entonces, una de las que yo practico es la visualización diaria, ¿verdad? Una visualización que tú puedes poner por lo menos yo tengo cada 4 o 5 horas una alarma en mi teléfono donde me permite, me suena y entonces yo me aparto donde yo esté. 2 minutos, 3 minutos, cierro los ojos y empiezo a esa imagen de mi meta clara, porque eso sí, el éxito de todo esto, de poder tener la voluntad, es la meta clara y estar presente, ¿verdad? Presente en tu visualización y poner tu atención en lo que estás haciendo, porque muchas veces uno dice que uno está presente, pero está pensando en el gato, o está visualizando, pero estás en otra parte. Es bien importante tener en cuenta lo que es estar presente, pero con nuestra atención ahí. Y una de las cosas que Bob Proctor nos enseñó fue que hay dos maneras de aprender a enfocarse, que es con la vela, poner una vela y ponerse a ver, y tú te das cuenta que cuesta, al principio cuesta porque la mente se va. Y por eso que también es importantísimo la meditación, ¿verdad? La meditación nos ayuda también a lo que es vaciar la mente para uno poder estar presente con la atención puesta en tu imagen. Sostener esa imagen y sostenerla hasta que y no ver otra cosa sino tu meta, ¿verdad? También está la del punto. Yo practico mucho eso, la del punto, que pongo un puntico en la pared y me lo quedo viendo. Eso también es una práctica súper sencilla porque nada más pones un punto en la pared y te quedas viéndolo. Eso es entrenar tu mente para que te puedas enfocar. La otra es la lectura y la repetición diaria de tu meta. Por eso es que nos enseñan a lo que es la autosugestión, a repetir, escríbelo y aplica la regla 3, 6, 9. Me encanta. 3 veces en la mañana, 6 veces al mediodía y 9 veces en la noche. Aplica esa regla que es súper bien, porque mientras más cansado estés, como esto es la voluntad, ¿verdad? Porque muchas veces ya estás pero súper cansado en la noche y ya tú quieres dormir, pero bueno, y la tienes que escribir 9 veces, no son 9 veces, no son 3 veces. Pero eso es hacer cosas incómodas, eso es entrenar la mente, eso es la voluntad precisamente, ¿verdad? También hay otra que yo practico mucho, que es eliminar las distracciones. Cuando estás escribiendo tu meta, cuando estás pues, poniendo tu atención, quita toda la distracción, quita teléfono, date ese espacio para ti, no te distraigas. Eso es súper importante porque a mí, eso les voy a decir, ese punto para mí es súper, súper challenge. O sea, me cuesta muchísimo porque uno, no sé, lo acostumbraron o yo me acostumbré a hacer mil cosas. Es que estoy la llamando, que si el WhatsApp, o sea, es increíble cuando empiezas a quitar la distracción y te quedas nada más con el papel para escribir y poner tu atención ahí. Eso para mí ha sido bastante challenge para mí.
como ya también les dije, la meditación, pero la meditación no solamente es meditar, es una intención. Esa meditación tú le vas a poner la intención. ¿Y cuál es la intención? Tu meta, tu imagen, porque nosotros pensamos en imágenes, entonces eso es lo que tú vas a poner en tu meditación. No tiene que ser una meditación de 1 hora, no, con una meditación de 10 minutos es silenciar la mente y es poner tu imagen y ya. Y la otra es hacer algo incómodo, como yo les dije, por lo menos ahorita yo me estoy levantando a las 5 de la mañana y estoy a las 6 en punto en el teléfono con otra compañera. Estamos leyendo la moneda del cielo, porque la moneda del cielo habla también de tu conversación interna, ¿verdad? Entonces tiene que ver también mucho, todo es entrelazado con todo lo que es este, em, todo lo que tú piensas es tu conversación y ahí es donde tú vas a poner tu enfoque, ¿verdad? Entonces eso es algo muy incómodo para mí porque no estoy acostumbrada a levantarme tan temprano, pero eso es algo súper, pero ahí sí es que de verdad estoy practicando esta facultad y me encanta. Me cuesta mucho, pero bueno, es la mera práctica de esta facultad. Entonces ahora los voy a dejar, practíquenlo y nos cuentan y nos comentan cómo les fue con alguna de estas prácticas, porque nos encantaría saber cómo les va y si quieren saber un poco más, ya ustedes saben dónde encontrarlo. En estos Zoom todos los lunes. Ahora Lucía va a hablar un poco más de lo que es la voluntad. Gracias. Gracias y un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y también para los que están haciendo, nos están acompañando en vivo, saludos. Los que nos están acompañando en grabaciones, también saludos y bendiciones. Y la invitación es a saber que donde pones tu atención, pones tu poder. Entonces, esto de la voluntad es, la facultad se llama voluntad. Y muchas veces también lo hemos manifestado en nuestra mente como libre albedrío. El libre albedrío es, tenemos esa facultad que se nos dio por derecho divino de escoger dónde poner nuestra atención. Ese es nuestro libre albedrío, dónde estamos poniendo nuestra atención. Si ponemos nuestra atención en lo que no queremos, eso que no queremos es lo que va nuestra atención, nuestra energía y es lo que vamos a crecer. Vamos a obtener más de eso que no queremos. Pero si ponemos nuestra atención en lo que sí queremos, en como dijo Ana Cristina, ya con nuestra imaginación imaginamos lo que sí queremos, ya con nuestra intuición empezamos a poner atención, a hacer silencios, a empezar a preguntar a nuestra sabiduría interior qué sí podemos hacer para lograr lo que sí queremos. Entonces ahora viene la voluntad, que es este libre albedrío, que es donde decido yo poner mi atención. Y si yo decido poner mi atención en lo que sí quiero, tener estas prácticas, como nos comentó Amarilis, de tener ciertas alarmas, observar nosotros a dónde está yendo nuestra atención, cómo nos estamos sintiendo, si nos estamos sintiendo estresados, contraídos, reactivos, es que estamos poniendo nuestra atención en lo que no queremos y vamos a lograr que eso crezca más, atraer más de eso a nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la primera ejercicio que yo les invito? A poner atención a su cuerpo. Si pones atención a tu cuerpo y te das cuenta que estás tenso, que estás estresado, que estás reactivo, que estás enojado, que estás cansado, molesto, significa que le estás la mayor parte de tu día poniendo atención a lo que no quieres. Y entonces desde ahí empezar nada más con una observación de tu cuerpo, empezar a analizarte y tomarte 2, 3 minutos para relajarte. Entonces la invitación es a que relajes tus músculos, te pongas de pie, te toques tu pecho o pongas tus manos en el corazón, inhales y exhales 2 o 3 veces y desde ahí empieces a darte cuenta que estabas pensando en lo que no quieres y decir, lo suelto, lo dejo ir. Ya no quiero pensar en eso. Hay veces que es un pensamiento muy fuerte, que ya es un tren de pensamiento que ya arrancó y ya vas arriba del tren.
y ya ha sido parte de tu vida y ya es a veces hasta el evento ya pasó hace 9 años, hace 9 meses, hace 10, te reencontraste con una persona y detonó un disparador en ti que dices tú, ay, es que no la soporto, no, me acordé de tal evento. A mí hasta se me cerró la garganta. Entonces, la invitación es a que tú pienses y digas, eso yo elijo si pongo mi atención en algo externo y en otras personas y le cedo mi poder personal a otras personas y a otros eventos, o si yo elijo comprometerme con lo que yo quiero. Y entonces yo con mis clientes lo que tengo es esa estrategia de café. Es una estrategia de que yo les propongo a mis clientes en coaching de café. Claridad, o sea, ¿qué es lo que quieres? Acción alineada, cuando tú ya sabes qué es lo que quieres y tienes esa claridad, empiezas a hacer tu listado de acción alineada. ¿Cuáles son las acciones que me van a llevar, que me van a encaminar a lograr este objetivo? Luego la fe y la expectativa. Si yo tengo fe y tengo expectativa de lograr ese objetivo, entonces viene la E del café, que es la energía y el enfoque. Entonces, en esto de enfoque y energía o energía y enfoque de la E de la fórmula café, ahí es donde viene la voluntad. Estar pendiente de a qué le estoy dando energía, en qué me estoy enfocando. Y entonces, por eso les digo que en este ejercicio son dos partes. Primero es la primera parte de darte cuenta que te estás enfocando en lo que no quieres y si es en la mayor parte de tu día, pues vas a obtener la mayor parte de tus resultados en lo que no quieres. Y si tú te empiezas a cada vez enfocar más en lo que sí quieres, cada vez vas a obtener más resultados en base a lo que sí quieres. Entonces, vuelvo a retomar. Los dos ejercicios para darte cuenta es, primero, sentir cómo te estás sintiendo. Si te estás sintiendo estresado, abrumado, reactivo, enojado, significa que le estás poniendo atención a lo que no quieres. Y entonces ahí aplica esto que les digo. Inhalar, exhalar, los ejercicios que ya hemos hecho en otros videos, en otras pláticas de semanas anteriores. Y también puedes tú voltear y si puedes tener a lo mejor tu termo o un vaso de agua, tener siempre ahí pegado en donde tú estás tomando tus tragos de agua, tener pegado tu objetivo y entonces decir, estaba poniendo atención en lo que no quiero y empezar desde la gratitud a saber que tienes un sueño y un deseo, a dar gracias por lo que ya tienes claro y a empezar a recordar cómo se siente vivirte en ese sueño, que eso son las visualizaciones. Cuando tú ya sabes cómo se siente vivirte en ese sueño, es mucho más fácil decir, suelto esto porque estoy vibrando desde el pasado, desde la escasez, desde lo que no quiero y me concentro en vibrar en lo que sí quiero. Y hasta aquí, pues es estos ejercicios para darnos cuenta de qué sí quiero, qué no quiero, a qué le pongo mi atención, a qué le pongo mi poder y qué es sobre qué estoy sembrando para las futuras cosechas en mi vida. Entonces, pues ahora sí, le paso la palabra a Rosario. Muchas gracias. Pues la verdad que estoy segura que algo resonó en las personas que nos están escuchando, en las personas que nos van a escuchar en diferido, porque todo lo que decía en el estar viviendo en el modo de sobrevivencia, como nos decía Maru, en el estar, por eso yo le llamo ceguera de taller, en el estar en el enfoque equivocado, porque al final del día nos dejamos llevar por la rutina y se nos va desviando al final el propósito. Entonces, los ejercicios que nos pasaron muy interesantes porque al final es una decisión. Nosotros tenemos el poder de decidir qué Ujú. hacemos, qué no hacemos, qué rechazamos, qué aceptamos para que realmente podamos llegar a ese objetivo. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que todos somos líderes. Primero somos líderes de nosotros mismos, somos líderes de nuestros hijos en cierto momento, somos líderes al momento, siempre que estamos en contacto con gente, somos líderes. ¿Por qué? Porque al final estamos compartiendo espacios, ideas, estamos compartiendo propósitos y al final pesa mucho lo que nosotros estamos transmitiendo, lo que estamos aportando
Y quisiera que nos compartieran ahorita un poquito. Yo sé que cada una de ustedes tiene, así como yo, ciertas pasiones, ciertas actividades en las cuales también nos desarrollamos de manera profesional. Y creo que es bien importante como líderes que somos, pues también el transmitir, el inspirar a otros en que retomemos nuestras facultades mentales, como lo es la voluntad, para empezar precisamente a motivar a que ellos también logren sus sueños. Y creo que me gustaría iniciar en el caso yo como maestra, como educadora, que tengo experiencia, más de 15 años trabajando con niños, con papás. Quiero empezar con una frase que me encanta, que es de Albert Einstein, que dice, enseñar con el ejemplo no es una manera de enseñar, es la única. Y me encanta porque al final del día es una realidad. Incluso la menciona él refiriéndose un poquito más a la etapa infantil. Pero si nos ponemos a pensar, pues aplica para todos, porque al final, precisamente esa convivencia que tenemos con las 5 personas que nos rodean, que son las más fuertes, con las que compartimos o empatizamos un poquito más los hábitos, las creencias, condicionamientos, etcétera. Al final, si ustedes a lo mejor se ponen a pensar en algún ejemplo cotidiano, van haciendo ciertas personas con las que convivimos ciertas actividades y al final a lo mejor nosotros las veíamos como muy lejanas, ¿no? O hábitos, costumbres. Yo se los digo porque tengo a mi esposo que él es de aquí, yo soy de México y yo decía, no, hombre, yo que voy a andar comiendo eso, yo que voy a andar haciendo eso. Pero al final, por el ejemplo, pues vas adoptando, ¿no? Vas haciendo lo mismo. Entonces, para los niños creo que aplica mucho eso como papás nosotros, mostrar con el ejemplo el tener la voluntad de terminar lo que empezamos. Eso creo que es bien importante y más cuando se refuerza en la etapa infantil, en las primeras etapas que es desde que nacen hasta los 8 años, que es donde se forma la base, donde se forman sus valores, sus hábitos, su autoestima, su autoimagen, donde está la formación fuerte del niño. Creo que nosotros como papás, el mostrarles el que si yo inicio algo, pues lo voy a terminar. Yo sé, y no voy a decir nombres porque a lo mejor no están escuchando, pero yo conozco mucha gente que incluso dice, ya de grandes me cuesta trabajo terminar. Es precisamente por lo que hemos aprendido desde pequeños en dejar inconclusas actividades, carreras universitarias, cuántas cosas, ¿no? En el día a día que se nos van quedando. Y también pues empezar a ponerles ciertos ejercicios, ayudarles a que ellos elijan, depende acorde a la edad y depende obviamente de la actividad, pero que elijan ellos algo que quieran iniciar. Nosotros acompañar en el camino, no importa que sea pequeño, para ellos que están chiquitos, pues es muy grande, para nosotros podrá ser algo simbólico, hasta simplemente el hacer su cama, el recoger su ropa, lo que están haciendo, tener la voluntad de terminarlo. Eh, Más que celebrar incluso el éxito de haberlo logrado, pues también el enfoque, que es en donde nosotros queremos trabajar con ellos, celebrar el proceso, el cómo estuvieron esforzándose para estar llevando a cabo ese proceso de recoger su cuarto, de a lo mejor sus juguetes, terminar la tarea, que les digo, para nosotros como adultos a veces pueden ser cosas muy simbólicas, muy obvias, pero para ellos no lo son. A veces se nos olvida la edad que tienen, ¿no? Y exigimos, y miren que tengo 2 hijos y a veces se nos olvida la edad que tienen y queremos que ellos actúen como nosotros ya adultos, ¿no? Entonces, celebrarles el enfoque y la clave también está en que pues ellos aprender a sostener esa atención por medio, incluso hasta yo les digo, les decía a los papás, hasta en la comida. ¿Cuántas veces no les ha pasado? A mí me tocó muchas veces con tener conferencias con papás y me decían, es que el niño no se sienta a comer, no tiene el enfoque. Pero ¿cuántas veces no propiciamos que los llevamos al restaurante de comida rápida y vete a jugar? Y ahí viene el niño y dale la mordida. Y ahí se va, ¿no? O sea, estamos propiciando que hagan muchas cosas a la vez y eso propicia pues un ambiente y un entorno de sí puedo hacer muchas cosas, pues sí podemos, pero cuando no tenemos la conciencia o el nivel de conciencia adecuado,
eso nos va a desviar de nuestro objetivo C, como le llamamos nosotros, que es lo que realmente nos va a dejar un crecimiento. Para ellos, vuelvo a lo mismo, es algo simbólico, pero así se empieza la formación de ellos a base de repetición, igual que miren que nosotros lo hacemos rompiendo esos hábitos, esos condicionamientos, lo hacemos a base de repetición. Bueno, pues ellos es la misma manera en que los podemos enseñar a que realmente aprendan a utilizar y ejercitar sus facultades mentales, como lo es la imaginación, ya lo decían ustedes, el visualizarse, ya como lo hablamos de la voluntad, del tener el enfoque adecuado, y qué mejor desde chiquitos, por medio de historias, por medio incluso hasta de películas. A veces hay niños, depende de la edad, todo va acorde a la edad, se va incrementando el tiempo de la actividad. Pero es importantísimo, hasta el ejemplo que decía Bob de la vela, como decías, Lucía, ejemplos simbólicos, pero para ellos el ejercitarlo, pues miren que de grandes no van a tener que empezar como que de retroceso, ¿no? Ya van a llevar esa práctica. Y cuando nosotros les enseñamos, lo decían ustedes, a los niños a trabajar su voluntad, miren que les estamos dando el poder, les estamos enseñando el poder de cómo ellos pueden influir en su futuro en base a lo que ellos están buscando en sus circunstancias, en base a sus pasos que, como les digo, a veces pueden ser pequeños, pero que si a la larga la vemos, ya se construyó una pared gigante, ¿no? De éxitos. Entonces, ese es en base a la experiencia que les puedo compartir con los niños, con lo que yo manejo con los alumnos de cuarto grado. Trato mucho de, más que de palabras, pues que haga congruencia, ¿verdad? Lo que digo con lo que hago. Eso es bien importante, la congruencia, porque al final ellos, acuérdense, aprenden, y más los niños, aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, alguna de ustedes me encantaría escucharlas y yo sé que alguien se va a identificar en el cómo podemos transmitir, cómo podemos inspirar a los demás, no nada más con palabras, sino con el ejemplo en base a las actividades profesionales que ustedes también ejercen. No sé quién nos quiera compartir. Tal vez nos vamos con Maru. Gracias, Rosario. Sí, mira, a mí me encanta, yo practico a veces como un ejercicio del sí y el no consciente. ¿En qué consiste eso? En la mañana yo pongo tres cosas que yo quiero hacer, las acciones alineadas con mi propósito. Y tomo tres acciones que no quiero hacer, que lo voy a decir que no, ¿verdad? Como distracciones, hábitos que son limitantes, contestar el teléfono si no he terminado una acción, porque eso me ayuda a enfocar, ¿verdad? Y a tener un día más productivo, igual que el reto de los 5 minutos. A veces me cuesta trabajo, entonces digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a poner una alarma y bloqueo 5 o 10 minutos y hasta que yo no termine esto, no paso a la próxima acción. ¿Por qué? Porque si tú activas a la acción, no estás en la espera constantemente. Y lo otro es, por ejemplo, una agenda, como decía Marilis, con intención. Tenemos que poner las cosas con intención. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no solamente poner tengo que hacer A, tengo que hacer B, tengo que hacer C, sino por qué lo haré. Por ejemplo, en mi caso, que hago real estate, llamar a los clientes. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque estoy creando relaciones que expanden mi visión y me van a llegar al propósito que yo quiero más rápido. Entonces, tienes que atar lo que tú estás pensando, lo estás escribiendo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos? Yo tengo ahora mismo una lista de no sé cuántas cosas que iba a hacer y creo que hice 2 de las 10. Pero entonces hay que terminarla y entonces tienes que esa misma página al día siguiente vuelves y la haces y empezarlo a distribuirlo porque nos parece mucho lo que tenemos que hacer, pero tenemos que sacarlo de la cabeza en un journal, en una libreta, colocarlo y después ponerlo como si fuéramos niños chiquitos, masticarlo. En cosas ok, en la mañana voy a dedicarme a estas tres cosas, en el mediodía en estas tres y a otras tres, y así vamos, porque cuando lo ponemos todo, 9 cosas, el cerebro nos dice, ay, pero es mucho, no podemos hacerlo. Entonces, quedamos en parálisis. Entonces, en vez de hacer, nos contraemos, como decía la Lucía, y no logramos nada. Entonces, en la noche les invito también allá como que, ok, ¿qué hice? Fui yo quien dirigió mi atención, ¿a qué dirigí mi atención hoy? ¿Fueron cosas productivas o fueron cosas que no eran productivas? ¿Verdad? Como decía Bob, que hay que hacer la lista de las cosas que
que queremos hacer que son productivas. ¿Y qué voy a hacer diferente mañana para poder lograr las metas que no llegué hoy? Y eso es lo que yo quiero que dirigir mi atención y es lo que quiero compartir con todos ustedes, que recuerden, todos somos lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos haciendo con intención. Sin intención y sin la decisión de hacer las cosas, no vamos a lograr cambios. Sí, bueno, a mí me gustaría también compartir un par de ideas y una tiene que ver como con ese enfoque, ese láser que Marilis decía que es capaz de atravesar cualquier cosa. eh, que nosotros podemos imaginarnos como la luz del día que ilumina un cuarto. Es una luz que está, es verdad, difundida por todo el cuarto. En esa luz nunca nos vamos a quemar ni nos vamos a encandilar. Sin embargo, esa misma luz es la luz que cuando se concentra y se enfoca se convierte en un láser que es poderoso. Entonces, la luz del cuarto sería nuestro pensamiento disperso, como enfocado en muchas cosas durante el día, y ese láser, escoger ese mismo pensamiento y enfocarlo en algo y mantenerlo siempre. Como ahora también mencionaba Maru, esa lista de cosas no necesariamente es la lista de cosas por hacer como el supermercado, la lavandería, la limpieza, sino, ok, todo eso hay que hacerlo, pero hay un momento en el día en que yo voy a hacer cosas que me acercan a mi meta. Cuando yo tengo mi meta bien identificada, yo digo, ok, ¿cuáles acciones? Tres cosas o cuatro cosas que me acerquen a mi meta. Llamar a alguien, recordar a alguien, estudiar porque voy a dar una clase o agendar esa clase. En fin, lo que me acerque a esa meta que yo busco. Y esas acciones tienen prioridad. Entonces tengo que hacerlo normal para la vida ordinaria, pero tengo que asegurarme de que todos los días estoy dando un paso hacia mi meta, porque la definición de éxito es la realización progresiva de un ideal digno. O sea, si cada día yo doy un paso y ese ideal se acerca y lo estoy haciendo vida, estoy siendo exitoso. No puedo pensar que solo voy a ser exitoso cuando llegue al final y tenga ya mi meta en la mano, por decirlo. Entonces, si yo siento que todos los días avanzo, también mi autoimagen se fortalece, ¿verdad? Que hemos hablado de la importancia de la autoimagen. Yo sí me creo que yo soy capaz y puedo decir, me siento feliz y agradecida ahora que he logrado tal y tal cosa o que estoy haciendo tal cosa, porque todos los días tomo acción hacia mi meta. Por más que visualicemos y por más que nosotros creamos que queremos algo, si nosotros no somos la persona capaz de ser esa que tiene la meta, nosotros no vamos a poder. Y eso nuestro cerebro solo lo va a creer que somos esa persona cuando tomamos acción. Entonces, bueno, eso era Excelente. lo que quería. Una de las cosas que me pregunto en la noche, que generalmente digo que no, ¿te comportaste como la persona que quieres ser? Estoy en eso, pero no, o sea, hago un paso a la vez, porque a mí me ponen cinco cosas, no, pero una a la vez voy haciendo y de verdad que, como yo le digo a mis hijas, porque yo tengo una hija que ella es muy analítica y ella es muy driver, o sea, va para allá. Y cuando no le pasa, ella se da muy duro con ella misma, ¿sabes? Porque tiene 10 cosas que hacer y si no las hace, ella se da duro. Le digo, mamita, enfócate en una a la vez y abrázate y hazte así. Abrázate porque lo lograste. Así sea, fui al gimnasio, abraza, ¿sabes? Pero una a la vez, porque si no se torna como, para mí, pues, como muy abrumadora. Entonces, cada cosa que hagas en el día que te lleve a tu meta, eh,
míralo y abrázate y dite, muy buen trabajo, excelente trabajo, ¿sabes? Porque el reconocimiento es algo que la gente siempre está buscando. Entonces, reconócete a ti primero para que te reconozcan afuera, porque todo empieza con uno, el reconocerse, el uno escucharse. Por eso es importante decir las afirmaciones, las metas con emoción y en voz alta, porque te estás escuchando, te estás impregnando de esa vibración, de esa emoción, para que puedas estar, para cuando más adelante te digas esa pregunta, te comportaste como esa persona que quieres ser y sea cada vez más sí que no. Aunque sea no, pero te estás acercando porque ya lo tienes, ya estás consciente que ya sabes quién quieres ser. Y les quiero compartir algo aquí que dice Bob Proctor, que dijo, que escribió, dice, tu mente está construida para tener dominio, no para ser dominada. Entrena tu voluntad y dominarás tu mundo. Bob Proctor. Gracias. Lucía. Gracias, Amarilis. Pues miren, yo lo que les quiero compartir es que nuestros resultados en la vida son en consecuencia a nuestros hábitos diarios. Y nuestros hábitos diarios los podemos revisar. Podemos revisar cuáles son los hábitos que nos están acercando y cuáles son los hábitos que nos están alejando de nuestro sueño. Y ahí es donde tenemos nuestra ventana de oportunidad. Entonces, a mí lo que me gusta mucho es hacerles la pregunta a mis clientes y yo también me la hago. En la noche, la mayoría de mis clientes cuando van acercándose a mí o vamos empezando a trabajar, en la noche, ¿qué es lo que tú haces para desconectarte de tu trabajo, de tu rutina? ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque la mayoría me contestan, hago tal cosa o tal cosa, ¿no? Pero luego se las cambio. ¿Y cómo sería una rutina o un ritual que te permitiera conectarte con tu propósito? No desconectarte de tu trabajo, sino un Ujú. ritual que te permita conectarte con tu propósito. Y entonces desde ahí empezamos a, con cada uno, diseñar cuál sería el ritual. Por ejemplo, yo les comparto mi propio ritual como ejemplo. Mi ritual es yo me salgo a caminar. Una hora antes apago todas las pantallas, tengo descargado un audio, me pongo mis audífonos con pura música, con música binaural para conectar los dos hemisferios y empiezo yo a pensar en lo que yo quiero lograr, pero desde una perspectiva de que ya lo logré. O sea, yo soy esa persona que ya logré ese sueño y entonces desde ahí empiezo a visualizar mi comportamiento, mi vibración, mi actitud y entonces cuando menos me doy cuenta, ya tengo palomeado muchas de las cosas que yo en mi mente en el pasado decía, esta soy la persona que soy. Y desde ahí ya empiezas a palomear y cuando te das cuenta, ya eres la persona que en el pasado empezaste a pensar que ibas a ser. Y entonces desde ya ser esa persona empiezas a tener nuevas metas, nuevas actitudes, nuevos sueños, pero porque empiezas a tener estas prácticas, estos ejercicios que nosotros ahora les estamos compartiendo. Entonces un ritual es algo que tú haces, pero que está conectado a un propósito. Es algo que tú haces diariamente, habitualmente, pero que también tiene una intención, que hay magia dentro de esa rutina habitual. ¿Por qué? Porque la conviertes en ritual por esa magia, por esa intención. Entonces, en las mañanas tu ritual puede ser de levantarte y agradecer. Y en las noches tu ritual puede ser algo que te conecte con ese propósito, con ese sueño, entrar en tus últimos 5 minutos antes de dormir ya en esa vibración y en esa visualización y en esa imaginación, en esa energía de la persona que ya eres, pero que ya eres con tu meta lograda. Entonces, aunque tú en el día sientas que estás trabajando para hacerlo, en la noche entras ya siendo esa persona. ¿Por qué? Porque sabes que todo lo que estás construyendo es en logro
o en propósito o con la intención de lograr ese objetivo. Y entonces en las noches tú entras todas las noches dando gracias porque estás construyendo ese objetivo y en los últimos 5 minutos antes, como dice Maru, haces tu listado de todas las actividades que vas a hacer al día siguiente, te dices esto no lo voy a hacer, te felicitas y haces tu diario de gratitud de me felicito porque logré esto, estoy feliz y agradecida porque logré esto otro, y lo que tú en el día te das permiso de decir, estoy construyendo tal cosa en la noche con tu subconsciente, ahí sí no vas a jugar, ahí sí vas a decirle a tu subconsciente, lo vas a engañar a tu subconsciente. ¿Por qué? Porque tu subconsciente te va a arrojar ideas durante el proceso del sueño para ayudarte a que sea más fácil eso que estás construyendo. Y desde esas visualizaciones y ese engaño a tu subconsciente y ese entrar en el sueño realizado, es como viven los deportistas de alto rendimiento, los atletas olímpicos ya ganaron la medalla de oro y apenas están entrenando. Entonces, todo eso que suena como, pero eso no es cierto. Si tú le dices a tu cuerpo y a tu mente, eso no es cierto, nunca va a ser cierto. Cuando tú le dices a tu mente y a tu cuerpo, claro que es cierto, claro que yo ya estoy viviendo esto, lo logras. O si no, que le pregunten a cualquier muchacha que ya recibió su anillo de compromiso. Ellas ya están casadas y ya tienen la boda lista. No importa que falten 3 meses para que se realice la boda, ellas ya saben qué es lo que van a comer, qué postre van a dar, cuál va a ser el vals, con quién van a bailar y tienen todo diseñado. O una mamá que está esperando un bebé ya también tiene todo el cuarto preparado. Esa es la expectativa. Tienen todo el cuarto preparado para el nacimiento del bebé y el bebé todavía no ha llegado. Entonces es lo mismo con todos nuestros proyectos o sueños. Cuando estás comprando una casa, tú ya te ves dentro de la casa, aunque apenas estés yendo a verla y estés pidiéndole al banco tus trámites del crédito hipotecario, estés con el realtor viendo todos los documentos que necesitas, tú ya te estás sintiendo desde que fuiste y observaste la casa, ya decías, aquí voy a poner este mueble y esto lo voy a acomodar de esta manera. Y entonces empiezas a estar soñando que ya vives ahí y es lo mismo con tus sueños. Entonces, esa es la manera como yo invito a mis clientes y lo hago yo misma, de en vez de tener hábitos puedo tener hábitos durante el día y observar cuáles me están acercando y alejando, pero en la noche y en la mañana tengo mis rituales porque hay una intención y un propósito. Ujú. Muchas gracias. Espero que les sirva y que lo adapten a su vida. Muchísimas gracias, chicas. Yo creo que todo eso es de gran valor porque sé que mucha gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en diferido van a poner en práctica esas actividades. Y fíjense que ahorita me resonó con Amarilis porque estoy leyendo un libro de Mel Robbins que se llama Let Them y sale con la regla de los 5 segundos. Y ella menciona del cómo utilizó esa regla para realmente trabajar su voluntad. Simplemente desde el quererse levantar en la mañana, empezar a tomar acciones para su negocio cuando estaban prácticamente en bancarrota, ella y su esposo. Y la regla consiste, y hoy se les platicaba precisamente a mis hijos, es en contar 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas y a seguirle independientemente si estás cansado, si traes sueños, si a lo mejor no tienes ganas de ir. Esa regla, una vez que la empezó a practicar constantemente, como todo, cuando se practica constantemente, pues se hace parte de la rutina y entonces es donde también entra la voluntad de querer hacer las cosas, aunque a veces pues no sea lo que realmente deseamos en ese momento, ¿no? Pero tiene un propósito, tiene un porqué. Creo que esa es bien importante, esa estrategia y muy, muy sencilla al final del día que también puede ser de gran utilidad. Y algo también que podemos considerar es tratar nuestra voluntad como si fuera, es como cuando trabajamos algún músculo, ¿verdad? Y considerarlo como nuestro músculo más valioso, porque al final del día el éxito de nuestros objetivos no se trata nada más de quien desea o desear más, sino se trata de sostener más esa imagen en nuestra mente para que con ese láser mental podamos traspasar cualquier barrera que se nos pueda presentar, porque al final, pues siempre va a haber momentos, situaciones, personas,
pero al final nosotros tenemos la decisión, nosotros tenemos el poder de accionar para poder llegar a ese siguiente escalón. No sé si alguien de ustedes quiera comentar algo antes de despedirnos. Y antes que nada, pues muchísimas gracias a la gente que nos escuchó y que nos va a escuchar y recordarles que al final toda esta información que nosotros hemos compartido es la que transmitimos a las personas que acompañamos en su proceso de transformación, porque créanme que hace un mundo de diferencia. Yo creo que todas nosotras hemos estado o estuvimos en el momento de que tratábamos como cuando vas tratando de nadar como perrito, ¿no? Con tal de que no te ahogues, ahí vas y vas, pero nada más no avanzas. En realidad, la diferencia, al menos para mí, estoy segura que lo fue para ustedes, de poder llegar al siguiente nivel, cambiar resultados de manera permanente, fue el acompañamiento de un mentor. Fue al momento de que alguien precisamente nos dio estrategias similares a las que les hemos compartido para trabajar nuestras facultades mentales y que realmente en nuestro nivel de conciencia en aquel tiempo no estaba alineado con lo que realmente queríamos, pero cuando te acompañas de alguien que ya pasó el camino, que ya sabe cómo manejarlo, esas personas precisamente como nosotros te ayudamos a que precisamente con estrategias específicas a las necesidades de cada quien, porque al final todos somos distintos, puedas realmente lograr tus objetivos. Así que si alguno de ustedes tiene dudas, nos encantaría escuchar sus comentarios, nos pueden contactar en nuestras redes sociales y nos encantaría poder ser parte de su proceso, así como alguien lo fue con nosotros cuando nos hizo clic cierta información que nos proporcionaron. Chicas, ¿algo que quieran compartir? ¿Algo para Bueno, finalizar? la importancia de un mentor es que te corta el tiempo. Y eso es súper Claro. importante porque te acorta todo el tiempo, el conocimiento. Bueno, que nos vamos a ver, que nos vemos el lunes que viene. Déjame, porque esto fue una excepción, como lo dijimos al principio, porque fue feriado el lunes, pero sí, nuestro encuentro siempre va a ser con el favor de Dios todos los lunes. Entonces, vamos a hablar de qué. El lunes sigue la La otra facultad. memoria. La memoria, ¿viste? Hablando de, hablando de que no hay casualidad. Bueno, nos toca la memoria. Es bastante interesante entrenarla para siempre saber de lo que se va a hablar. Y bueno, de verdad que un placer. Esta fue excelente. Aprendí mucho de Lucía hoy. Me encanta. Gracias. Gracias, Lucía, porque yo decía, ¿cómo es vivir desde el deseo cumplido? Y mira, fíjate, eso mismo, cuando estás embarazada, cuando te vas a casar, me encantó, me encantaron esos ejemplos. Bueno, chicas, Perfecto. ¿Alguien más, chicas, que quiera compartir algo? Si no, nos despedimos. ¿Cómo Sí, ven? despedirnos, agradecerles y esperarlos con ilusión el próximo lunes. Claro que sí, aquí nos estaremos Maru, viendo. estás en New, Maru. Sí. Sí, y recuerden que aparte de todos los lunes, nosotros tenemos otros talleres de diferentes tópicos de autoimagen, de conciencia, de los miedos, de la barrera del terror. Y estamos constantemente, a veces lo hace Rosario por su cuenta, Amarilis independientemente, Lucía, Ana Cristina, yo, y casi toda la semana, ya sea, o sea, al mes tenemos muchos talleres. Y si quieren saber más de eso, por favor, síganos en nuestros canales, díganos qué quieren hablar, qué quieren escuchar de nosotros, porque ahí estamos, tenemos el material y estamos haciendo algunos talleres especiales en grupos pequeños y grupos privados y sabemos que si ustedes quieren llevar al próximo nivel, los vamos a acompañar. Así que solamente déjenos saber. Muchísimas Perfecto. gracias. Bueno, gracias, Muchas Nos chao, gracias. despedimos, buenas nos vemos el noches. próximo Gracias. Nos lunes. vemos próximo lunes. Chao. Gracias, que pasen buena noche. Igual. Bye. Chicas, no